Para explicar el funcionamiento del sí compuesto, en este caso tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Por qué se denomina un sí compuesto? El sí compuesto es aquel que está, valga la redundancia, compuesto de dos expresiones lógicas. En este caso, ¿qué quiere decir? Que normalmente podríamos evaluar si un número tiene, digamos, es mayor que 0 y el número es, por ejemplo, menor que 5. ¿Qué significa en este caso? Estoy evaluando que una misma variable tiene o cumple dos expresiones lógicas, en este caso al tiempo. Podría evaluar también que una condicional es compuesta si dos variables distintas, cada una cumple con una expresión lógica como tal. Las expresiones lógicas, en este caso, deben estar debidamente separadas por el uso de un operador lógico. ¿Cuáles son los operadores lógicos? En este caso tenemos el operador lógico y el operador lógico o. En este caso, el operador lógico y el operador lógico o actúan como mediadores entre las dos condiciones para determinar si se cumple o se permite ingresar a la condición y realizar el número de instrucciones determinadas. Entonces, para ello vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un pequeño programa que permita determinar si un número está en el rango de 1 a 5. Para ello, pues vamos a evaluar una variable y determinaremos que el número está en ese rango respectivo. Entonces vamos a iniciar en principio utilizando la herramienta dfd. Recordemos, lo primero, pues lo indispensable es tener pues definida nuestra variable. En este caso pues era nuestra variable número. La inicializo en 0. Posteriormente le voy a emitir un mensaje al usuario indicándole de que debe establecer un número que esté en ese rango. Entonces, señor usuario, dos puntos, ingrese un número entre 1 y 5. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a validar que efectivamente el número sí esté en el rango de 1 a 5. En caso contrario, emitiremos un mensaje indicando que el número no es válido. Entonces, para ello vamos a proceder a utilizar el proceso de lectura. Entonces vamos a capturar el número, en este caso nuestra variable número, y ya teniendo el valor almacenado acá en la variable número, procederemos a hacer la respectiva condicional. Recordemos que en este caso es una condicional compuesta porque vamos a efectuar dos preguntas en la misma condición. Si se cumplen las dos condiciones, entraremos por la parte verdadera, y en el caso de que no se cumpla la condición, emitiremos un mensaje de error en la parte falsa. Entonces, nuestra condición compuesta sería de la siguiente forma. Primero vamos a evaluar si ese número es mayor o igual que el número 1. Esa es la primera condición. Y la segunda condición será que si el número es menor o igual que 5. Pero observemos que necesitamos el uso de un operador lógico. Entonces, en este caso, nuestro operador lógico se denota AND, es decir, la I en formato inglés. Entonces, lo que queremos evaluar acá es si el número es mayor que 1 y el número es menor que 5, significa que efectivamente el número sí está en el rango. Para ello, pues vamos a emitir un mensaje de que cuando eso sea cierto, entonces vamos a escribir acá el número se encuentra en el rango, es decir, en el rango correcto. En caso contrario, pues vamos a emitir un mensaje de que el número no es válido. Entonces, el número no está en el rango o no es válido. ¿Por qué quiere decir que no es válido? Porque podría ser que introduzcamos un número negativo. Entonces, aceptar y vamos a ejecutar el programa. Entonces, señor usuario, ingresa un número entre 1 y 5, ingresamos el valor, por ejemplo, 3, y el sistema nos dice que el número se encuentra en el rango, efectivamente. Si ejecutamos nuevamente, y por ejemplo ingresamos uno que no esté, por ejemplo el 9, continuar, entonces el número no está en el rango o no es válido. Ahora bien, para hacer este mismo ejercicio en la notación de tipo PSIN, entonces vamos a hacerlo en la notación de tipo pseudocódigo. Recordemos las características: declarar la variable, imprimir el mensaje, capturar, establecer la condición y finalmente emitir las respuestas respectivas.
Entonces vamos a ingresar a PSI y vamos a definir el algoritmo. Lo primero que vamos a hacer es definir a nuestra variable número como entero. Vamos a escribir el mensaje que quiero que le aparezca al usuario. Entonces, escribir, en este caso es señor usuario, ingrese un número entre 1 y 5. ¿Listo? Entonces procedemos a hacer el proceso de lectura. Entonces vamos a leer a nuestra variable número. Después de que leemos la variable número, vamos a establecer la condición. Entonces recuerden, pueden utilizar el bloque de código sí, entonces, que ya tenemos aquí construido, y vamos a cambiar los respectivos valores. La expresión lógica en este caso va a estar definida por dos condiciones. Recordemos que la primera expresión será saber si el número es mayor o igual que 1, y la segunda condición está separada por el operador lógico i, que es el que ustedes aprecian acá. Y número es menor o igual que 5. Si eso se cumple, por lo tanto, entonces vamos a emitir como respuesta verdadera el siguiente mensaje. El número se encuentra en el rango. Y si no, vamos a emitir un mensaje que diga el número no se encuentra en el rango. Entonces, escribir el número no se encuentra en el rango o no es válido. Listo. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Ingreso un número, entonces vamos a ingresar el número 3. El número se encuentra en el rango, efectivamente. Y si volvemos a ejecutar el programa e introducimos el número 9, efectivamente el número no está en el rango o no es válido. Entonces, de esta forma hemos desarrollado el algoritmo utilizando la condicional si compuesta, en este caso la primera condición, la segunda condición, utilizando el operador lógico i.